Bueno, voy a comenzar un momento presentándome. Yo soy la profesora Ingrid Camacho, soy profesora de la Universidad Bicentenaria de Aragua y también, bueno, profesora de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Maracay, Venezuela. Y bueno, tengo el gusto y el placer de apoyarlos en este módulo 2 que lleva por título Procesos de Investigación. Entonces, voy a comenzar a compartir la presentación que ustedes tuvieron la oportunidad de ver con la doctora Maite Marrero, como para ubicarnos un poco y por qué la necesidad de este tipo de trabajo. ¿Ok? Teniendo en cuenta que nosotros estamos haciendo un diplomado referido a los procesos de investigación, a formarse como investigador, es importante que se entienda que existen diferentes productos de investigación. Creo que me fui a la última, si no me equivoco. No, quiero ir a, ajá, ¿verdad? Como un diplomado de formación de investigadores, es importante conocer que existen una diversidad de productos de investigación que lo fortalece. Y que bueno, que el investigador se va haciendo a medida de su práctica, a medida de que tanto en la práctica escrita, que es lo más importante, como en la práctica oral. ¿Ok? Pero esto solo se conoce si el investigador es capaz de publicar. ¿Ok? Entonces, yo por acá tengo, aquí tengo un concepto, ella habla de los productos, que es lo que me voy a referir, los productos inteligentes. Tenemos entre ellos informe técnico, que es el específico de ustedes. Hay artículos de investigación y hay proyectos de investigación. Entonces, estos distintos informes son formas válidas de poder demostrar ante una audiencia, ante una comunidad científica, los resultados y hallazgos que ese investigador, de acuerdo a su duda, obtuvo. ¿Ok? Esto lo puede ser también de forma oral a través de congresos, jornadas, socializaciones, webinar, foros, coloquios, que son formas diversas e innovadoras, porque antes se quedábamos en congresos y jornadas, ahora tenemos formas diversas de poder presentar nuestros hallazgos. ¿Ok? Y medios de publicación escrita, que están las revistas, los dossiers, los repositorios, bases de datos. Entonces, no me voy a extender aquí porque, bueno, eso ustedes lo vieron eh, la semana pasada. Pero ahí algo importante es que ustedes necesitaban o tenían que tener en cuenta que deben tener el título de una realidad que los indaga, ¿verdad? Y ustedes deberían haber hecho o hicieron un primer avance de ese informe. ¿Por qué hago esta revisión? Bueno, porque ciertamente, ustedes ahorita están entregando nuevamente para nuestro módulo, ¿ok? Que es el que vamos a hablar hoy, van a entregar las revisiones, ese informe con las correcciones dadas por la doctora Marvel. Es importante destacar que este módulo, ¿ok? Va a tener esa continuidad que viene con el módulo anterior, que me toca revisar, ver si tienen la estructura, si corrigieron los datos y ya sus títulos fueron aprobados, ¿verdad? Eso es importante. Ya tiene un paso adelante de lo que es el proceso de investigación. Adicionalmente a eso, ya tienen una primera tarea. En este módulo hay dos tareas y se las voy a colgar el día de hoy, que es un ensayo sobre lo que se va a conversar en esta pequeña jornada y de los contenidos que tienen en el aula virtual, que esto es parte de eso. ¿Ok? Entonces, este módulo que nos habla del proceso propio de investigación, de indagación. ¿Ok? Volvemos al concepto, ¿verdad? El propósito de este módulo no es más que es el qué y cómo se inicia una investigación. A pesar de que ya ustedes tienen un informe técnico y van adentrándose, la, estas premisas podrán ayudarlos a que puedan corregir, ¿ok? Porque aunque ustedes no lo crean, si, por más experto que sea el investigador, nunca se dice que el primer producto que hace está bien, hay que revisarlo varias veces, ¿ok? Este propósito que tiene este módulo
habla qué es, ¿verdad? Como dice aquí, qué es y cómo se inicia una investigación entendida como un proceso creativo de producción de conocimientos relevantes para la resolución de problemas cognitivos, académicos y sociales. Esta producción tiene que ser inédita, ¿ok? Innovadora, que se base en procesos éticos, es decir, sin copia, sino que es algún producto de la recopilación de este investigador. De ahí que implica un conjunto de acciones fundamentales, tales como la preguntar, planificar, revisar, archivar, leer, reflexionar, tomar decisiones y escribir. Todo proceso de investigación valga la redundancia, es el proceso de indagar, de buscar, de hacerse preguntas, de preguntar a otros, de un proceso constante de búsqueda de información, de arqueo de información en libros, en lo que dijeron los otros, ¿ok? Es una reflexión profunda, porque finalmente es una interrogante que tiene uno como investigador. Entonces, ¿qué es investigar? Lo decían por allá, es un acto creativo y constructor de nuevas realidades, que anteriormente no existía, al menos en la forma en que emerge de la mente de ese investigador. Esto es bien interesante, porque esto nos dice, ojo, que yo puedo investigar algo que otro investigador ya tocó, ¿verdad? Pero es desde mi perspectiva, desde donde yo lo observo. ¿Ok? Desde las otras interrogantes que se pudieron generar en cuanto a ese proceso que llevó otro. Entonces es un acto creativo y constructor de nuevas realidades de acuerdo a mi perspectiva como investigador. Es algo que me mueve como investigador, es algo que yo necesito dar una respuesta que me inquieta. Entonces, este proceso de investigación tiene su fase. Está dentro de una realidad donde yo estoy ubicado. ¿Ok? Ningún producto de investigación o la mayoría de los productos de investigación está en algo que yo estoy observando, es mi realidad, es lo que yo veo. ¿Ok? Es un proceso crítico, ¿ok? Reflexivo, como ya lo mencioné, es un proceso de que me pregunto, interiorizo, busco, analizo, reflexiono para buscar la resolución a un problema que me invade. ¿Ok? O sea, eso no es más que, se dice sencillo, pero es un proceso que es divino en cuanto a uno si lo hace en, en búsqueda, si lo hace, si es algo que a ti te invade, te enamora. ¿Ok? Normalmente es así. ¿Ok? Por supuesto, dentro de ese proceso de investigación hay una estructura. En la universidad, en la UBA, la Bicentenaria, ahí dentro de su manual habla de varios momentos. Cada momento, ¿ok? De un proyecto de investigación o trabajo de investigación o producto de investigación, ¿ok? Tiene unas características o espacios importantes. Y en general es así. Entonces, tenemos lo que llamamos el problema, ¿ok? El problema, ¿ok? ¿Qué es eso? Entonces, dentro de los proyectos de investigación, hablamos que es un documento que expresa de forma clara lo que se va a hacer a lo largo de la investigación. Dentro de esos informes de investigación donde entra de ustedes, tenemos artículos académicos, trabajos de grado, monografía, entre otros. Es la modalidad de presentación escrita de los resultados del proceso de investigación. En esta, ¿ok? Yo describo de forma clara, ¿ok? Todo el documento y aquí expongo, presento los resultados de él, ¿ok? Pero él se refiere tanto a este producto como esto que yo está acá, que ambos son productos de investigación, ¿ok? Inician por un momento uno, que es el problema. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna duda, profesora, Porque yo muchas gracias. empiezo, hablo y hablo, entonces, ok, me gustaría entonces que cuando puedan, hagan. Entonces, ¿qué es el Perfecto. problema o realidad? ¿Ok? Profesora, qué pena que la interrumpa un momento. Usted está publicando, o sea, presentando una pantalla adicional a donde se encuentra ahorita. Lo que pasa es que estoy viendo algo que ya hemos visto desde hace rato, que es cómo va tu trabajo. ¿Cuál? Ah, ay, perdón, te estaba mostrando otra cosa. Ay, qué vergüenza. Bueno,
Esto No, es lo ningún que, problema. esto es lo que estaba mostrando. Ya te lo vamos a compartir y lo voy a... Ok. Ahora sí lo ves. Sí, profe, ahora sí. Este es el módulo que yo... Sí, se me olvidó dejar de compartir el otro, ¿verdad? Ok. No hay problema. Aquí hablamos del propósito, aquí hablamos de qué es investigar, las características del proceso de investigación, o sea, son como fases, ¿ok? O lo que es en realidad un proceso de investigación, que parte de un problema que tanto los proyectos de investigación como los informes de investigación siempre parten por un problema. Y en el manual de la UBA se dice que el problema o las partes de un producto de investigación se llaman momentos. Entonces, el momento uno es esto, la descripción de la realidad o problema de investigación. ¿Mm? Ya ustedes tienen un informe técnico, que de eso me vas a hablar ahorita, pero este problema o realidad consiste en en una determinada realidad que tú estás viendo en tu lugar de trabajo o en tu comunidad, ¿ok? Cuyas manifestaciones son insatisfactorias para esa persona que está allí, ¿verdad? Para un investigador en un momento dado. O sea, como lo decía anteriormente, yo puedo revisar, puedo generar una investigación diferente que ya ha sido un tema investigado, conversado, leído, pero desde una perspectiva. Es decir, la investigación es tan amplia que desde otros ojos yo puedo entonces, desde un momento determinado, yo puedo trabajar, ¿verdad? Algo que es insatisfactorio. Y también esto incluye un poco cuando nosotros hablamos de los enfoques de investigación o los paradigmas, ¿ok? Porque si yo hablo desde un enfoque cuantitativo, ¿ok? El momento es ese. Yo lo puedo valorar con otro, en otro año, en otro periodo académico, hago comparaciones y muestro estadísticamente algo. Pero cuando yo hablo de un enfoque cualitativo, que es más social, es de cualidades, ¿ok? Los momentos, las investigaciones se pueden dar en un momento específico, pero cuando pasa determinados años, la sociedad cambia y puedo encontrar otras formas, pensamientos, otras características de esa investigación. Por eso es que se habla que es algo insatisfactorio para el investigador en un momento dado. Sí, ¿qué? Porque esto es cambiante, ¿ok? La estructura de ese problema o realidad busca, cuando tú vas a diseñar el planteamiento del problema o el momento uno, tal como lo dice la UBA, hay varios aspectos importantes. Primero es la contextualización, ¿ok? ¿A qué nos referimos a la contextualización? Tú comienzas a describir a nivel macro, ¿ok? Esa realidad que a ti te está incomodando. Supongamos que estamos hablando de los efectos que tiene la IA en la escuela, por ejemplo. ¿Ok? Comienzo por describir un poco esos efectos a nivel mundial, a nivel macro, ¿ok? O nacional, ¿verdad? Y lo voy llevando posteriormente a un contexto más pequeño hasta llegar a mi realidad. Bueno, a la escuela tal, a la empresa tal, ¿ok? Entonces, hasta llegar, voy haciendo una descripción ampliada. ¿Por qué se hace esa descripción? Porque me contextualiza. O sea, es un problema que está amplio, pero está dentro de mi organización, de mi comunidad de estudio, ¿ok? Posteriormente, esa estructura uno va dando los síntomas y las causas que llevó a ese problema. ¿Qué hecho evidencia que hay un problema para ti como investigador? ¿Ok? Tomando en cuenta lo que ya yo había descrito. ¿Ok? ¿Qué es lo que está originando? ¿Qué está sucediendo? Bueno, que hay una dependencia a lo máximo del uso de la inteligencia artificial en la escuela. Los niños no están obteniendo un pensamiento crítico, ¿ok? Si hablamos de una empresa, pudiera ser que los empleados se distraen fácilmente y no se enfocan en los procesos correctivos o los procesos que deben llevar en la empresa. Entonces, son los síntomas que uno va viendo desde el punto de vista como investigador de esa situación que yo estoy describiendo. ¿Qué consecuencias y qué pasaría si no se interviene
estudia esa realidad. ¿Ok? De acuerdo a lo que yo sé. ¿Y cómo yo puedo, y esto es aquí importante, cómo yo puedo dar algunas observaciones? Bueno, lo puedo hacer desde, como soy especialista, desde la lectura, porque para hacer un momento uno, un planteamiento del problema, ¿ok? Hay que leer. Hay que primero buscar información, hay que hacer un arqueo bibliográfico, ¿ok? Hay que buscar si ese estudio ya se realizó antes, ¿sí? Darse cuenta de que, ¿qué está pasando en otros contextos? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, ya ahí tengo una respuesta. Y, por supuesto, todo esto que se menciona anteriormente debe estar sustentado, en todo caso, sustentado por otros autores, por la realidad, por los informes de periódico, por estadísticos. O sea, yo sustento cada esto, le doy fuerza a esa producción escrita. Finalmente, yo como investigador me empiezo a hacer interrogante, ¿verdad? Que es el cierre de esta sección con las preguntas que guiarán el estudio. ¿Por qué guiarán el estudio? Porque estas interrogantes, ¿ok? Van a ser las que le den las características a mis propósitos u objetivos de investigación. ¿Verdad? Ese camino que yo voy a llevar en ese proceso. Entonces, esto es la estructura del primer momento, de esa realidad. Es la descripción de la realidad que me está moviendo, que me dice, mira, que hay una situación que hay que leer, que hay que estudiarla. Es importante destacar, como ya había dicho, que no siempre la primera, ese momento uno, descripción de la realidad o planteamiento del problema, dependiendo cómo lo quieras llamar o de acuerdo a la estructura que me indique, no quiere decir que va a salir de buena la primera vez que se escribe. ¿Ok? La escritura, la redacción, es importante que se tenga en cuenta. Apoyarse de otros estudios, apoyarse de lo que se llaman antecedentes. Mira, cómo lo hicieron, cómo es, para poder entonces hacer ese escrito lo más descriptivo y que enganche a ese lector y que además le explique que la persona que lee ese momento uno dice, wow, esta es una problemática que hay que resolver. Y que ya de una vez te está dando pistas de cómo lo vas a hacer. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, todo perfecto. Ok. Entonces, a partir de ahí, a partir de esas interrogantes, ¿ok? Que son lo que me va a guiar, genero los objetivos de investigación o propósito. ¿Por qué hago la diferenciación? Porque como lo dije anteriormente, existen enfoques. O yo me voy por un ámbito más cuantitativo de encuestas, donde las técnicas son diferentes, un ámbito cualitativo, donde yo voy a entrevistar, ¿verdad? Porque voy a saber tratar de interpretar lo que el otro siente, porque son desde la cualidad, desde lo personal, desde lo subjetivo. Este no, este es más racional. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, cuando yo voy a lo cuantitativo, yo hablo de objetivos. Cuando yo me voy más a un enfoque cualitativo, me hablo de propósito. El lenguaje, el discurso también cambia. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los objetivos? Bueno, estos definen el alcance y el compromiso del investigador. Deben estar redactados con un verbo infinitivo. O sea, me definen hasta dónde yo voy a llegar y qué es lo que voy a hacer. Porque, bueno, yo me hice unas preguntas. ¿Cuál es la situación que estoy viendo? Me hago las interrogantes y esas interrogantes posteriormente las convierto en objetivos, ¿ok? O propósitos con verbos en infinitivo, ¿ok? Describir, construir, ¿ok? En estos productos de investigación siempre se habla de objetivos generales o propósitos generales y propósitos específicos u objetivos específicos. El objetivo general me va a llevar a que de alguna manera está ligado directamente con el título, ¿verdad? Y la solución principal del problema. ¿Ok? Si usted hace un buen título, si usted ya fue revisado su título, ya usted sabe que la dirección de ese primer propósito u objetivo refleja en su título, refleja lo que usted quiere. También responde a qué, a quién, para qué y dónde. Ese objetivo, eso que se llama objetivo general, tiene que describirme todo. Mire, de la escuela tal, para niños tal, ¿ok? ¿Hacia dónde va? O sea, el tiempo, la duración.
todo eso se describe en ese objetivo, con un solo verbo. Muchas veces nos apasionamos tanto y no nos damos cuenta que cuando redactamos el propósito o objetivo de investigación, lo hacemos dentro de un motivo, escribimos con varios verbos infinitivos, no, y es uno solo. Construir una aproximación teórica sobre la responsabilidad ética del uso de la inteligencia artificial para en los niños, para que, ajá, ¿qué más puedo decir yo? Ajá, que se me fue la idea. Ok, que en la escuela, en los niños de sexto grado de la escuela tal. Ya ahí estoy diciendo qué es lo que quiero, a quién va dirigido, para qué, ok, y dónde. ¿Mm? Es bien completo. Mientras que los propósitos u objetivos específicos es esto, representan los pasos lógicos para alcanzar el general. Es decir, me va a indicar a través de de los infinitivos cómo yo llego a ese objetivo general. Si lo primero es construir una aproximación teórica, yo primero, ¿qué hago? Empiezo a responder esas interrogantes. ¿Cómo respondo la primera interrogante de investigación? ¿Cómo llego? Bueno, hago reviso, indago, ¿ok? Develo las inquietudes o las percepciones de los individuos, de los estudiantes, analizo, dependiendo también, los verbos también dependen de ese paradigma, de ese enfoque de investigación y el paradigma al que yo, desde mi proceso metodológico, quiero. Entonces, eh, 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 es bien interesante este primer momento. Muchas veces este primer momento también, dependiendo de la instancia y de las solicitudes, eh, se pide la justificación, se habla del alcance y eso todo se engloba aquí. Si ese investigador llega a definir bien su propósito, su título, tiene un camino ya bastante definido, ¿verdad? O sea, y finalmente, para este módulo, que son los aspectos ante, importantes que se van a manejar, hablamos de la introducción. Esto no está dentro de ninguno de los momentos, es más bien lo que engancha, como dice aquí, es la tarjeta de presentación de, de esa producción escrita, ¿ok? Para situar al lector sobre la temática, los antecedentes, el propósito, la estructura del trabajo. El manual de la UBA indica que cuando tú describes y dices, contextualizas, ¿verdad? Contextualizas lo que viene próximamente, ¿ok? Al final va a describir todos los momentos que vienen a continuación. El momento uno, que es el planteamiento de problemas. El momento dos, que es el arqueo bibliográfico, es los antecedentes, son las bases teóricas, todo lo que le da sustento. Posteriormente, el modelo 3, el momento 3, que es el marco metodológico, que me dice cuáles son los pasos, cómo lo voy a dar, cómo voy a dar respuesta, lo describo de una manera mucho más específica. Un momento 4, hablo del análisis o doy respuesta comienzo a dar respuesta a eso que yo me pregunté, ¿verdad? Ya hice las entrevistas o ya pasé la encuesta. Entonces, yo en ese momento 4 comienzo a mostrar a ese lector, ¿va? Los resultados. Y finalmente, un momento 5, dependiendo del producto de investigación, ¿ok? Doy mis hallazgos, mis reflexiones, mis recomendaciones como autor. Entonces, ese es el proceso de investigación, un proceso A. Pero la introducción va a engancha al lector, ¿cómo? Desde la interrogante, desde la escritura, da el porqué y el para qué de esta investigación y orienta al lector en todo el proceso, en todo lo que va a ver, ¿ok? Igual que un prólogo de un libro, esto, ¿verdad? Engancha al lector. La introducción
es fundamental en los procesos de investigación. En el caso de un informe técnico, en el caso de un artículo, la introducción es corta, es bastante corta, ¿ok? Pero debe engancharlo. ¿Por qué? Para que se quede allí y pueda buscar todo lo que continúa. ¿Vamos bien? ¿Ah? Voy a cerrar aquí para irme al aula y para que, bueno, conversemos un poquito. Dice, lo imposible solo tarda un poco más. No hay nada imposible en cuanto a lo que es la investigación. ¿Ok? Como dije, puede ser que puedan estar investigando algo que ya otro tocó, pero desde la perspectiva, una perspectiva nueva, desde otra posición, donde yo me inquiete, donde yo vea, esto no lo vio el otro, pero yo sí lo vi. No desde el ego, sino para dar respuesta a una situación que es inquietante para ese investigador en ese momento determinado. ¿Ok? Voy a cerrar aquí, voy a dejar de compartir, ¿ok? Y entonces me voy a ir un momentito al aula, me quedan 10 minutitos para que conversemos tú y yo. Entonces, aquí, ¿ok? Tal como está en nuestra aula, ya vimos este módulo, ya ustedes lo vieron, hicieron su primer papel de trabajo, ¿verdad? Que ya se describió las características de ese primer trabajo, ¿verdad? Un 10%. Y aquí, ese ya es el informe técnico, tiene un mayor valor porque deben mostrar, o sea, ya ustedes lo que deben corregir lo que se les ha dado. Ya ustedes tienen sus títulos, que es bien importante, ¿ok? Y yo después me encargo entonces de revisar a ver si siguieron el proceso. ¿Qué falta aquí? El diseño de un ensayo que no va a tener más de de 5 páginas, que hable sobre el proceso de investigación. Un poco de lo que estoy conversando el día de hoy, más lo que ustedes consigan acá, ¿ok? Aquí habla de la introducción, en un libro de metodología. Este libro me pareció bien interesante. Hay una parte que, pasa que no lo descargo, no lo tengo abierto. Es bastante amplio, pero hay algunas unidades que pudieran este, utilizar para ese ensayo, ¿no? Aquí, porque bueno, nosotros no vamos a tocar esto ahorita, pero bueno, aquí sí tienen la curiosidad de la chispa, un poco eso que es la investigación, un poco fíjense que toca los enfoques. Nosotros no vamos a trabajar con el método, pero aquí sí habla del problema, la revisión de literatura. Es importante que ante cualquier producto de investigación, primero se lea. Ya hay investigadores que dicen, comencemos por el momento 2, es decir, por los antecedentes, por las lecturas, por las bases teóricas, porque ya uno viene con una idea, con esa chispa, ¿ok? Con esa cuestión que me mueve. Cuando yo empiezo a leer, eso me va a dar más oportunidad de poder redactar un buen planteamiento del problema. ¿Ok? Entonces, yo dentro de un rato monto el segundo trabajito, ¿ok? Y entonces, para que lo puedan desarrollar. Entonces, aprovechando que nos quedan unos minutos para cerrar, porque hoy era bastante corto, me imagino que la clase anterior también fue igual. Y que lo que nosotros necesitamos enfocarnos un poco en esta primera etapa para que ustedes continúen en los otros módulos. ¿Algo que decir, Isley? No, bueno, por mi parte, muchas gracias, profesora. Muy buena la explicación. Lo que entiendo pues, es que vamos bueno, ya como entregamos la primera, el avance del informe, usted nos va a corregir lo que nos diga la profesora anterior y ese va a ser ya la entrega final, pues, ¿cierto? De este Sí, primer correcto. producto, sí. De este Correcto. primer producto, porque recuerden que ustedes tienen otras cosas por hacer. Le queda el ensayo, después Y el tienen una ensayo. infografía, ¿ok? Un artículo académico. Entonces, esto que Ujú. estamos viendo ahorita es importante que conozcan dentro del proceso de investigación, ¿ok? Que van a realizar un artículo de investigación y el artículo necesita ese planteamiento de la realidad, revisión de la realidad, ¿ok? Ahorita ustedes en el módulo 3 fíjense que yo estoy hablando del momento 1, el momento 2 es el arqueo, todo lo que tiene que ver con las bases teóricas. ¿Y de dónde surgen las bases teóricas? De ese título.
Si yo estoy hablando de la, como les decía de ejemplo, yo te decía, bueno, una aproximación teórica de el, ya se me olvidó, una teórica sobre la responsabilidad de uso ético de las IA. Yo entonces voy a hablar de uso ético, que dice la UNESCO, hablo de lo que es la IA, inteligencia artificial, hablo de lo que es la neurociencia, todo que me dé respuesta, esos son mis bases teóricas, que es el momento 2. En el módulo 3 ustedes van a ver métodos de investigación. En el módulo 4 técnicas e instrumentos. Todo esto, este arqueo, va a darle a ustedes la oportunidad de eh, poder crear ese artículo científico, ese artículo académico. ¿Ok? No sé qué estás viendo tú, me imagino que No. No, bueno, entonces lo que usted nos está explicando es que lo que vimos hoy lo vamos a desarrollar también en un ensayo, ¿cierto? sí, Para... más el contenido que tuvo. Básicamente todo lo que te di hoy fue sacado de ahí, pero es importante que lean también lo que está allí en ese módulo. Sí, es un pequeño ensayo que hable de lo que es el proceso de investigación. Si Proceso. quieres, pueden ubicar un poco más, un poquito más de contenido en el proceso de investigación, que es esa primero, ese momento 1, puedes hablar del momento 2 de una vez, ¿ok? Que es las bases teóricas. Ok, perfecto. Bueno. Sin más que hacer, yo he vuelto, ya voy a dejar de grabar para colgarlo en la placa. Bueno, fue un placer que estuvieras aquí. Me imagino que los otros no estuvieron por horario, pero bueno, esto es lo que podía darle ahora. Muchísimas gracias. A la orden me encuentro. Bueno, que